Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yağmur Yüksel fueron vistos nuevamente en un lugar que marcó su historia en común. Una reunión secreta, lejos de las cámaras y de los focos mediáticos, tuvo lugar en un restaurante discreto pero cargado de significado para ambos. La pregunta que todos se hacen es, ¿están intentando reavivar algo que nunca murió? Todo comenzó cuando un testigo, cliente habitual del restaurante, compartió una imagen borrosa en redes sociales. En ella se reconocía claramente a Bar entrando por la puerta trasera del local. 10 minutos después, Yağmur llegó con gafas oscuras y una bufanda que cubría gran parte de su rostro. Sin embargo, no logró pasar desapercibida. Los vi juntos en la esquina derecha del salón, hablando bajito. No parecían dos personas que simplemente comparten un café. Había tensión, pero también una chispa, declaró una fuente cercana al establecimiento. Según informantes, el lugar escogido no fue aleatorio. Ese restaurante fue el escenario de una de sus primeras citas cuando todo entre ellos era nuevo, fresco y lleno de ilusiones. Volver allí no fue casualidad. Era un mensaje silencioso cargado de recuerdos, opinan expertos en lenguaje no verbal. Durante la velada, una camarera logró captar algunas frases. Bar le dijo, «Nunca me acostumbré al silencio que dejaste». Y ella respondió, «No era silencio, era miedo». Esas pocas palabras bastaron para encender el debate entre los fans. Las redes explotaron. Algunos piensan que se trata de un intento de reconciliación, mientras otros creen que solo querían cerrar ciclos pendientes. Pero lo cierto es que no es la primera vez que ambos son vistos en encuentros discretos. Yağmur, al salir del lugar, evitó las preguntas de un paparazzi que logró encontrarla. Fue solo una cena. Nada más, dijo con una sonrisa que no convencía del todo. Por su parte, Bar optó por no dar declaraciones, pero su expresión seria y su mirada perdida hablaron más que 1000 palabras. Este encuentro ha provocado también reacciones de allegados. Una amiga de Yağmur comentó bajo anonimato, ella siempre sintió que quedaron cosas sin decir. Quizás ahora sea el momento de hablarlo todo. Y no es todo. Horas después de la reunión, Bar publicó una historia en su red social con una foto antigua del lugar acompañada del texto, «Algunos lugares no envejecen, solo esperan». La publicación fue borrada minutos después, pero no pasó desapercibida para sus seguidores. Los medios han comenzado a especular sobre un posible regreso de la pareja, aunque ningún comunicado oficial ha sido emitido. Lo que sí es seguro es que este encuentro ha removido emociones tanto en ellos como en su público. Lo que parecía ser solo una cena nostálgica ha comenzado a transformarse en algo mucho más grande. A la mañana siguiente, varios seguidores notaron que Yağmur Yüksel cambió discretamente su foto de perfil en redes sociales. En lugar de una imagen profesional, como solía usar, colocó una fotografía tomada al atardecer desde una ventana muy similar a la del restaurante donde se reunió con Bar. La descripción que acompañaba la imagen decía, «Algunas historias no terminan, solo se duermen por un tiempo». Fue suficiente para que los rumores alcanzaran una nueva intensidad. Las páginas de fans comenzaron a compartir teorías. Un usuario escribió, «No es coincidencia que ambos estén publicando frases tan simbólicas justo después de su encuentro. Claramente hay algo que está renaciendo entre ellos». Otros, más escépticos, creen que todo esto puede formar parte de una estrategia para una futura colaboración artística. Quizás están preparando un nuevo proyecto juntos y esto es parte de la promoción anticipada, comentó otro internauta. Pero lo más sorprendente ocurrió 48 horas después del encuentro. Durante una entrevista en vivo que Bar tenía pactada desde hacía semanas para hablar de su próximo papel teatral, un periodista no pudo evitar preguntarle directamente. «Bar, la foto en el restaurante ha dado mucho de qué hablar, ¿es cierto que estás retomando algo con Yağmur?». Él, en lugar de evadir o molestarse, sonrió brevemente, bajó la mirada y dijo: «Hay personas que no desaparecen,
aunque uno aprenda a vivir sin ellas. Lo demás, prefiero dejarlo entre nosotros. Esa respuesta fue suficiente para que los medios titularan con fuerza: Bar-Bakhtas no niega un reencuentro con Yağmur Yüksel. Por su parte, Yağmur también fue abordada por reporteros a la salida de una sesión de fotos. Ella fue más esquiva, pero no negó la posibilidad. Creo que todos tenemos capítulos que se reabren cuando menos lo esperamos. Eso no significa que sepamos cómo terminan. Ambos han coincidido en otras ocasiones, incluso en eventos públicos donde mantuvieron una cordialidad casi distante. Pero esta vez, el tono de sus declaraciones, las publicaciones crípticas y ese encuentro en un lugar tan simbólico han generado una narrativa distinta, mucho más íntima. Una estilista que ha trabajado con ambos actores en el pasado reveló, bajo condición de anonimato, en los camerinos, cuando se nombraba al otro, el ambiente cambiaba. Había una mezcla de respeto, nostalgia y algo más. Nunca dejaron de importarse. Además, fuentes del entorno de Bar aseguran que el actor ha estado más introspectivo en los últimos meses. Desde que terminó su última serie, ha estado más reservado. Esta cena fue algo que él mismo impulsó. Quería respuestas, quería entender, comentó alguien cercano a su círculo personal. Por otro lado, algunos productores estarían considerando reunirlos nuevamente en pantalla, dado el revuelo mediático que han generado. Si deciden volver, no solo como pareja sino como dupla actoral, sería un éxito asegurado, dijo un ejecutivo de una conocida plataforma de streaming. Mientras tanto, el público sigue atento a cada movimiento. Cientos de comentarios se multiplican diariamente en sus perfiles: si vuelven, seré la persona más feliz del mundo, ellos son el ejemplo de que el verdadero amor encuentra el camino, Yağmur y Bar. Lo que tienen va más allá del tiempo. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las señales hablan por sí solas. El reencuentro, los gestos, las miradas, las palabras entre líneas, todo indica que, al menos emocionalmente, hay algo que aún sigue latiendo. Quizás no se trata de un regreso formal, ni de una historia que retoma desde el punto donde quedó. Tal vez es un nuevo comienzo, desde otro lugar, con otras versiones de sí mismos, pero con la misma esencia que alguna vez los unió. Lo cierto es que los fans, los medios y hasta los colegas de la industria estarán observando con atención los próximos pasos de Bar-Bakhtas y Yağmur Yüksel. Porque cuando dos personas vuelven a sentarse frente a frente en el lugar donde todo comenzó, puede significar que aún queda algo por escribir en esa historia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video.